Ok, טוב, bienvenidas. כל הכבוד de estar aquí y de conectaros. Vamos a retomar el estudio a base de las enseñanzas de Rav Ben Shitrit, como lo hicimos el año pasado. Puede que haya unos temas que ya hemos visto, pero como en 6 meses pasan muchas cosas y Bezrat Hashem hemos cambiado, seguramente vamos a percibir el contenido de otra manera. Eso es la belleza de la Torah, ¿no? ¿Sabéis? Es la broma del... ¿Cómo es? Bueno, no la voy a contar bien porque no sabré contarla bien, pero hay una historia así de un señor que lo obligan a ir a tefilá y no entiende nada porque cada vez que va a tefilá le toca la parasha en la cual se habla de la venta de Yosef y cada vez se queja a su mujer diciendo, Jolín, hay una gente que vende a su hermano todos los años. ¿Qué pasa por aquí? La historia es así, es que es verdad que tenemos acceso a unos textos que parecen fijos, pero no son nada fijos, porque tienen una amplitud de contenido que vamos percibiendo a medida que nosotros cambiamos y nosotros nos transformamos. Entonces, vamos a empezar a hablar del concepto de desilusión. ¿Cuántas desilusiones tenemos? Muchas. Pero vamos a entender lo que es una desilusión. ¿Ok? La desilusión es ilusión, desilusión, es una inadaptación a la realidad y es peligroso, ¿vale? Por ejemplo, uno de los ejemplos más eh, corriente, desafortunadamente, es en la pareja, ¿no? La desilusión de una pareja que empiezan a vivir juntos diciendo ya nos casaremos, viven juntos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años y las cosas serias, o sea, en el sentido del compromiso serio entre los dos no llega y de repente la pareja se acabó. ¿Qué ha pasado? Aquí viene una caída terrible en la cual sufrimos mucho, mucha desilusión. ¿Por qué? Porque muchas veces hay unas ganas de creer en algo, ¿ok? De soñar algo. Hay alguien que te da sueño. Muchas veces son los hombres, muchas veces. No estoy en nada en la caricatura, pero muchas veces. Puede ser que no, puede ser que sea del otro lado, pero que dicen, no, no estoy listo todavía. No estoy listo, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que del otro lado hay alguien que quiere soñar. Nada es blanco o negro, es de los dos sentidos. Y ahí viene una desilusión bien, bien fuerte. Esta desilusión es una adaptación a la realidad. Vamos a ver en los ejemplos que vamos a dar de qué hablamos, ¿ok? Vamos a seguir. Primero, no hay que confundir ilusión y ambición. Son dos cosas diferentes. Buenos días, Silvia. La ambición es la voluntad de realizar esta voluntad en un proyecto, ¿ok? Es una proyección de tu voluntad, la ambición. La ambición es buena, es constructiva, porque es palpable, conlleva siempre un riesgo, porque cuando intentas realizarte y tener una ambición, conlleva un riesgo, ¿no? Si formas una empresa y tienes un socio, entonces vas a tener que confiar con el socio y montar un proyecto. Si es un artista y tienen un dúo juntos, van a tener que confiar en uno y en el otro construyendo su proyecto artístico. Siempre hay un riesgo, ¿vale? Pero también cuando concretizamos la ambición puede haber una desilusión. ¿En qué? En que puede pasar algo que no me esperaba, porque yo tenía la mente conectada a una imagen y al final el otro tenía otra idea,
vamos a ver en qué se conecta algo muy práctico, una solución muy práctica que viene a dar la Torah, ¿ok? Otro ejemplo sería, eh, em, pues eso, el tema de del business, ¿no? Cuando tenemos una empresa, no podemos estar dudando del socio todo el rato, ¿no? Tenemos que, no podemos estar verificando la cuenta, ver lo que él usa, lo que no usa, quién tiene la chequera, quién no lo tiene. O sea, tenemos que trabajar con confianza porque si no, eso no funciona. Y si yo tuviera esta actitud, es porque tengo un temor a estar desilusionado por la persona con quien estoy trabajando, ¿ok? Y que llevaría a que este proyecto se caiga. Los sabios aquí nos dan una solución para evitar las divisiones, tanto a nivel profesional, personal. La solución se llama contrato. Los sabios te dicen, hay que hacer un contrato. ¿Por qué? Un contrato es escribir lo que tú sueñas, lo que el otro sueña, es sacar del mundo ilimitado de la mente el pensamiento, plasmarlo por escrito, darle una limitación, ver si tu idea, cuando ya lo concretizas en el papel, es factible, confrontarlo a la idea del otro y construir por escrito primero el espíritu de lo que vamos a emprender. Entendemos ahí que hablamos de un compromiso entre una mujer y un hombre. Hablamos de un compromiso de business, de todo. Poner por escrito permite definir, evitar desilusiones, determina las obligaciones de cada uno y pone bien claro cuál es el objetivo. ¿Y sabes lo que permite? Permite que en el tiempo, cuando yo empiezo a sentir que lo que estoy desarrollando, la pareja es igual, es un business, ¿ok? Somos socios. Cuando yo empiezo a ver que los socios no trabajan juntos, no tanto juntos, que hay cosas que no me convienen, cogemos el contrato, el espíritu del contrato, las obligaciones de cada uno y vemos dónde hay un fallo, dónde algo nos hemos perdido caminando, haciendo. Y yo también, eso me obliga a mí también confrontar lo que viene aquí en esta cabeza, ¿sabéis? El cacao mental que tenemos todos y todas, ¿ok? Y poner las cosas en su lugar, en sus dimensiones, y tal vez corregir, decir, que a partir de hoy, como ya pasaron 20 años de esta empresa, ya yo no soy la misma persona, y yo quiero definir de nuevo el espíritu de este contrato. Y lo hablamos y vemos cómo podemos definirlo juntos para seguir esta empresa y seguir el proyecto. Los sabios te dan esta solución, un contrato. Y este contrato trae tranquilidad. Cuando alguien de repente viene con unas quejas, que proviene de un fondo de ilusiones internas en tu mente, le pones el contrato y dices, esto lo firmaste. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O es alguien que tocó? Ok, seguimos. Entonces, hay una historia en la Gemara de la esposa de Rabbi Hanina, que soñó, o sea, que Rabbi Hanina estuvo muy ausente, y ella solamente soñaba a la vuelta de su marido. Soñaba que volviera. Y cuando volvió no estaba preparada. ¿Qué pasó? Murió.
¿Por qué? Porque había un desfase entre el sueño y la realidad. No hubo transición. Es un poco como Sarai Menu. Sarai Menu, cuando el Satán viene y le anuncia lo que pasó con su hijo, no estaba preparada a eso. Y hablamos de Sara, no hablamos de cualquier mujer. Hablamos de el pilar o pillar femenino del judaísmo. O sea, el tronco del judaísmo es Abraham y Sara. Si a Sara le pasó, nosotros, ¿ok? Entonces, siempre tener en cuenta entre el mundo de la imaginación y la realidad. Y también tenerlo en cuenta con los niños, porque ellos vuelan y nosotros somos muy concretos, porque tenemos que gestionar el día a día. Tenemos que ayudarles a tener transiciones, a ayudarles a bajar un poco a la tierra, si no es demasiado violento. Un niño que está jugando y de repente dices, de pie nos vamos, y no le preparaste, no le anunciaste, es muy violento porque él está en otro mundo. Le tienes que anunciar, en 20 minutos nos vamos a ir y vamos a hacer esto, que lo sepas, quedan 10 minutos, quedan tal, para poco a poco, por ejemplo, permitirle hacer una transición, ¿ok? ¿Verdad para ellos, verdad para nosotros? Bien, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Tener serenidad, vivir las cosas con serenidad. Y creo que somos una generación que nos hace falta más y más serenidad, porque estamos tan sometidos a tantas informaciones constantemente. Hasta los WhatsApp no los podemos seguir de tanta información que llega en los WhatsApp. Y abres la computadora y nos volvemos dependientes también de todo esto, de esta información. Entonces, esta serenidad es fundamental para no reaccionar, sino decidir, para no estar en un ping-pong emocional constante con la realidad. Y al final no te reconoces a ti misma, porque reaccionaste y al final cuando ves la decisión que pensaste que tomaste, dices, esa no soy yo. ¿Qué me pasó? No, es que emocionalmente me sentía así y entonces reaccioné, no decidí. Vamos ahí. Vamos a hablar de la serenidad intelectual. Está la serenidad intelectual y la serenidad emocional, ¿ok? Y ahí vamos a hablar de las preguntas. Existen muchas preguntas que nos agreden y que no las entendemos. Tenemos a lo largo de la vida muchos temas que nos acosan la mente y generan preguntas por las cuales no tenemos respuestas. ¿Cómo una pregunta nos puede perturbar tanto en nuestra existencia? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Conocéis estas noches, no? Donde uno abre los ojos y ya no puede dormir porque de repente viene y esto, y esto, y por qué esto, y por qué esto. Y otra vez, cacao mental, preguntas y preguntas que te impiden lo básico, que por ejemplo es dormir, o que te impiden existir, es decir, ser tú por fuera, ser tu esencia por fuera. ¿Cómo puede ser? Hay que entender que cuando hay una pregunta, es como una moneda. Hay un lado
emocional y un lado intelectual en la pregunta, ¿no? El problema no es la pregunta, el problema es cómo gestionamos la pregunta. Muchas veces una pregunta no la podemos limitar solamente al nivel intelectual, muchas veces degenera al nivel emocional. Si la pregunta tiene una respuesta inmediata, estamos bien en general. Pero en cuanto hay un desfase entre la pregunta y la respuesta, entra aquí la fase emocional. Hay que entender detrás de una pregunta el contexto psicológico que está detrás de la pregunta. Podríamos decir que el problema es el hametz generado por el tiempo entre la pregunta y la respuesta que genera la falta de serenidad. Y muchas veces, otra vez, intelectualmente entendemos la pregunta, emocionalmente es otro tema. El problema ahí es cuando entran las emociones y el contexto psicológico tuyo alrededor de la pregunta. Si alguien me pregunta, ¿qué hay de comer? Y lo preguntas a dos personas diferentes, la gestión de la pregunta es diferente. ¿Por qué? Porque uno no tiene ningún contexto psicológico con la pregunta, no tiene dificultades económicas para comprar comida, le gusta cocinar, o tiene alguien que le cocina en casa, ¿vale? No tiene que correr, no tiene que tal. Entonces la pregunta es intelectual, no hay emoción. ¿Qué hay de comer? Creo que hay. Otra persona tiene que hacer 3 trabajos para cerrar el mes, tiene que gestionar solita la cocina, está luchando para salir adelante, dar de comer a sus hijos. El contexto psicológico es diferente a la misma pregunta. Entonces la gestión de la pregunta es diferente y las emociones también. Y eso lo podríamos ampliar a 1000 situaciones, a 1000 preguntas. Obviamente entendemos que gestionar una pregunta para vivirla con serenidad implica paciencia. Es una medida básica, básica para todo. Trabajar la paciencia, ¿ok? Y hay que entender que hay personas, hasta las preguntas no las quieren enfrentar porque no quieren enfrentarse a la respuesta, ¿ok? Pero fundamentalmente, ¿cuál es la diferencia entre una pregunta y una respuesta? Es la formulación. Es ¿ok? Tenemos una formulación de interrogación o una afirmación. La diferencia, como os dije, es la verdadera diferencia es el contexto psicológico y el tiempo, ¿ok? Por ejemplo, las famosas preguntas de ¿por qué 6 millones de judíos murieron en la Shoah? Es una pregunta, ¿verdad? Pero aquí tenemos que entender que detrás de la pregunta hay un problema y que a veces hay preguntas que si respondes a las preguntas es denigrar el problema que está en la pregunta. Es como intentar contener y reducir el problema que la persona te trae con la pregunta. Hay preguntas que no necesitan respuestas, hay preguntas que necesitan empatía. Escucha, no respuestas, no trae respuestas. Cuando alguien sufre un drama familiar, por ejemplo, que no sepamos de mal, pero muchas veces la gente viene con preguntas, pero estas preguntas
no, no exigen respuestas. Tengo una amiga que desafortunadamente perdió su hijo en Gaza. Y la gente, cuando venía a consolarla, en las conversaciones ella dice, no, es que es difícil, no sé cómo hacer. Y la gente te contesta, ella lo escribió, no te preocupes, con el tiempo. Y ella dijo, no es lo que necesitaba escuchar. Me sentía em, sin escucha atenta. Cuando alguien te formula algo así, lo que necesita es, ¿cómo te puedo ayudar? A pesar de que ella formulaba preguntas, pero las preguntas venían de un contexto psicológico, del dolor, de la pérdida. No exigía ninguna respuesta. Pero la gente siente que si trae una respuesta, cumple con lo que tiene que hacer. Uno tiene que analizar las preguntas. Con nuestros hijos es igual. A veces tienen preguntas que no necesitan respuestas. Necesitan empatía, necesitan escucha, necesitan que les digamos, aquí estoy. Y también necesitan escuchar, no lo sé, porque la pregunta también viene a hablar de nuestra relación al conocimiento. Y tenemos que ser capaz de decir, no lo sé, no hay complejo en no saber. Al contrario, por eso hay gente que no está a gusto con las preguntas por las cuales no tienen respuestas porque se sienten cuestionando en su capacidad de dar respuesta. Esto es orgullo. Podemos y debemos aprender a vivir con preguntas sin respuestas y saber decir no lo sé. Vamos a buscar, vamos a interesarnos y tal vez un día entenderemos. ¿Ok? Dice Rabbi Chitret algo muy interesante. Dice que los sabios se pasan la vida haciendo preguntas. Cuando uno estudia el Talmud, son preguntas y preguntas y preguntas. La diferencia con los científicos es que los sabios tienen la respuesta. Y ellos se pasan la vida preguntándose cómo llegamos a la respuesta. Pero entonces pueden vivir con serenidad porque hay una respuesta. Pero ellos están en este movimiento intelectual constante de preguntar. El científico no tiene respuesta. Se pasa el tiempo preguntándose, encontrando una respuesta y muchas veces no le satisface. Por eso muchas veces los descubrimientos científicos llegan por azar, porque cuando más sencillo y más obvio, no lo quieren ver, no lo quieren entender, ¿ok? Y eso no trae serenidad. De hecho, la pregunta es sumamente judía. Preguntarse es sumamente judío. El hombre, Adán, tiene la gematría del valor de 45, que es la misma gematría que la palabra ma, que, porque el hombre es una pregunta en sí. Y eso es lo que deberíamos hacer con los niños. ¿Qué preguntaste hoy? ¿Qué aprendiste? Aprenden. Pero, ¿qué preguntaste hoy? Preguntaste hoy. ¿Te atreviste a decir, no entiendo, quiero entender por qué y por qué y por qué? El dogma no existe en el judaísmo. Eso no existe en el judaísmo. Somos una visión de la existencia basada en la pregunta. Y tenemos que aprender a vivir con esta pregunta con serenidad. ¿Cómo? Porque tenemos principios básicos que nos traen serenidad. ¿Cuál es?
Einon milvado. No hay nada y nadie fuera de Akadosh Baruj Hu. Hay un boss, chicas. Todo es exacto en esta realidad. Ya con esto, tranquilízate. Puedes vivir con la pregunta. También hay que entender que a veces cuando, por ejemplo, seguramente os pasó de consultar un Drabum, alguien que os da una respuesta y no la entendéis. ¿Por qué? Porque la madurez del ser muchas veces no corresponde al nivel de comprensión de la respuesta. A veces vas a entender una respuesta que recibiste 10 años después. ¿Sabéis la frustración del adolescente cuando le dicen algo y se enfada y no sé qué? Y después, 10, 15, 20 años, cuando ya eres madre, casada, con tu casa, entiendes la respuesta que te dio tu padre. Entiendes lo que te dijo tu madre. Entiendes lo que el profesor te dijo. Porque en este momento no tenías la madurez de entenderlo. Es lo mismo con las preguntas más fundamentales en la existencia. A veces la realidad te trae respuestas que te cuestan entender, pero tienes que aceptar y entender que si es la respuesta que te llega y no la entiendes, no significa que no está adaptada. Tú no estás adaptada ahora al nivel emocional a la respuesta. ¿Pero por qué? Porque no tienes la madurez de entenderlo. Y eso nos pasa constantemente. Hay que entender que las respuestas cuando llegan necesitan digestión. Necesitamos digerir la respuesta hasta entenderla. Obviamente, todo esto tiene que ver también con que con la confianza en Akadosh Baruj Hu, con el bitajón en Hashem. Lo que os dije, en un milvado. Todo es exacto. Es lo que dijimos en Arsinai, Naase Benishma. El Am Israel tuvo la claridad en ese momento de saber qué había que hacer y haciendo entenderemos. Es algo para los pueblos del mundo que parece una locura, ¿no? ¿Cómo hacer algo sin entenderlo? Porque la acción lleva al entendimiento. Ahora que estamos en las parashiot que hablan de Abraham y Sara, es exactamente lo que hicieron. Abraham, si lo ves, su historia, está totalmente loco para su generación y para su época. Se está oponiendo a toda la realidad, a todas las maneras de ver la realidad. Y dice, no. Y empieza a difundir la creencia en un Dios único. Es la única persona que hace esto. Y lo está haciendo, y lo está haciendo, y lo está haciendo, y lo está haciendo. Y hace. Y cada vez que llega una prueba, ¿sabéis que cuando llega una prueba, que no son cualquieras, lo que pasó, piensa haber llegado a un nivel de entendimiento de Akadosh Baruj Hu, y Akadosh Baruj Hu le trae una prueba que uno no entiende. Porque de repente, os doy un ejemplo. Cuando la última es hacer la Akedat Yitzhak, la ligatura de Yitzhak, Hashem le está diciendo de hacer algo por el cual él luchó en contra toda su vida. Él vivía en una generación, en una realidad, donde la gente sacrificaba a sus hijos para servir dioses. Mataban sus hijos. Y él luchó contra eso. De repente viene el Dios único y te dice, ligatura de tu hijo. Cada de las 10 pruebas ha sido eso. A cada vez que llego a un punto que pensaba que entendía a Kadosh Baruj Hu, a Kadosh Baruj Hu le trajo una prueba donde él dice, no entiendo nada. Pero entonces, ¿qué hacía? Hacía lo que Hashem le pedía. ¿Por qué? Porque sabía que haciendo iba a entender. Ya él llevaba el Naaseh Benishma.
antes del Har Sinai. Tenía este nivel de comprensión que había que llegar a un punto donde no entendemos nada. Y cuando no entendemos nada, que creo que en este mundo en el cual vivimos nosotras, ya no entendemos nada, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer mitzvot. Mitzvot no es un discurso religioso, ¿eh? Mitzvot es crear una canalización de luz que va a conectar tu voluntad infinita, que es la parte infinita que está en ti, con el Boreolam, que es la fuente infinita de esta realidad. Eso es una mitzvah. Es un instrumento de realización de tu ser. Por ejemplo, viene tu vecino pesadito, súper desagradable, y le sonríes. Tienes un empleado que no cumple o que, digamos, hace su trabajo así, pero hay una medida de pagar sus empleados. Le pagas. Aunque en el fondo te apetece retrasarle de un día solamente para, ¿ok? Le pagas porque es una mitzvah. ¿Ok? La silla que está ahí es la de tu madre. No te sientes ahí. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas mitzvot que embarca toda la realidad. ¿Ok? Debes 1 euro a alguien, te devuelves el euro. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Haciendo, empiezas a entender. También hay otra idea para traer esta serenidad intelectual y emocional. Como hemos dicho, la Torah no es un dogma. De hecho, por eso hay una mitzvah de estudiar Torah. Si fuese un dogma el judaísmo, es lo que hay, así es, y no te preguntes más. Sabemos que hay religiones a través del mundo que es así. Hay dogmas, hay que seguirlos, el dogma, y no te preguntes más. No lo digo yo, digo muchas, lo han dicho muchas amigas mías que hicieron conversiones y que fueron educadas de esta manera hasta que justamente de esta falta de relación con la pregunta, ellas estaban llenas de preguntas y no encontraban, no había espacio para la pregunta. Y el judaísmo te dice lo contrario. El judaísmo dice, pregunta, estudia, es una mitzvah. Y otra idea, no hay que olvidar que la pregunta puede ser plural. Yesh shivim panim la Torah. La Torah tiene 70 caras. ¿Qué significa lo que afirman los sabios? Los sabios también dicen que Elu velu divrei Elohim chaim hem. Las palabras de unos y de los otros son todas palabras de Dios. Eso está en el Tratado de Eruvin. ¿Qué significa? Que existen muchas respuestas a una misma pregunta. Y todas son verdad. Por eso, la Torah te dice Shivim Panim, porque cada uno se va a conectar a la Torah. ¿Ok? La Torah, su origen es divina. Tu esencia es divina. Entonces, la parte divina en ti, que se conecta a la parte divina que está en la Torah y que tiene su puerta de entrada. Entonces, tu manera de entrar y de percibir la pregunta y la posible respuesta vale tanto como el otro que pasará por otra puerta. Los dos son emet. Entonces, todo bien. Sí hay dos respuestas. Eso al nivel de la halajá creo que es algo que cuesta mucho entender a veces, ¿no? Porque cuando entramos en la halajá, empezamos a decir, ok, Ashkenazim, Sfaradim, bien. Después, dentro del mundo Ashkenazi, según la opinión de tac, tac, tac. Mundo sefaradí, según la opinión de tac, tac, tac. Uno dice, ay, pero entonces, ¿por qué tantas respuestas a una sola pregunta? Porque todos son emet. Tú te tienes que fijar según la puerta tuya. Soy sefaradía y nosotros seguimos la opinión de Rav Ovadia. Sigo esta puerta y mi manera, por ejemplo, de gestionar
el Basar Vejalav, según la opinión de Rav Ovadia Yosef, es tan emet que él que va a seguir la opinión de Rama Ashkenazim. Te veo, Micaela, con muchas dudas en la cara ahora. Pero realmente es emet. Hay que entender que es emet. Hay muchas respuestas a una misma pregunta. Muchas veces, cuando hablamos con el otro, construimos diálogos de sordos. Cada una habla desde su punto de vista, trayendo su pregunta y su respuesta, y no está dispuesto realmente a escuchar el otro. Por eso un consejo, cuando tenemos una pregunta, hay que ir a hablar con una persona que sabemos que sabrá escucharte y que no se escuchará a sí mismo. Que tu pregunta no será un reflejo de una pregunta que ella misma tiene y te va a traer una respuesta basada en lo que ella vive. Por ejemplo, si tengo problemas de pareja, no me voy a confiar a una amiga que tiene problemas de pareja, porque nos vamos a nutrir mutuamente de los problemas y de las historias y el otro no me va a escuchar, no me va a escuchar. Y si yo paso por un problema y alguien me pide consejo y yo estoy pasando este problema, tengo que saber si soy capaz de escucharla o no. Y ser suficiente honesta para decir, ahora mismo no estoy en capacidad porque me voy a escuchar a mí misma cuando tú vas a hablar. Y entonces no creo que mi consejo, si necesitas un consejo, si me pides un consejo, será un consejo constructivo para ti. Y si este consejo no va a reflejar algo de mí, ¿ok? Hay que saber a quién hablamos. Entonces, eh, por, hablando entonces de estos diálogos de sordo, sabemos que hay una historia entre Bet Hillel y Bet Shammai, sabemos que la halajá está fijada según Bet Hillel, como Hillel. ¿Por qué? Porque a pesar de los desacuerdos entre Shammai y Hillel, que forma parte de las parejas de estudio, que la Gemara trae unas discusiones muy fuertes entre los dos, pero discusiones de fondo. Hillel siempre, antes de traer su opinión, siempre traía la opinión de Shammai y siempre explicaba la posición de Shammai, es decir, que era capaz de anularse, de anular su opinión sobre la pregunta y de intentar analizar de dónde Shammai analizaba la pregunta. ¿Os dais cuenta de la profundidad de la persona para hacer eso? El objetivo de este capítulo es subir la conciencia sobre estas preguntas que en tu cotidiano te impiden existir. Y tenemos muchas preguntas por las cuales no tenemos respuestas. Y son מחשבות מתחילות, pensamientos que acosan la mente, diría así, constantemente. Y tenemos que aprender a confiar en Boreolam y saber que hasta la pregunta que no tiene respuesta, esta situación es exacta para ti
y tienes que vivirla con mucha serenidad emocional. Os dais cuenta que en toda esta historia, sobre todo entre la pregunta, perdón, me voy a seguir agua, la pregunta y la respuesta, este tiempo que vuelve, que transforma una situación en james psicológico, está lo que hemos hablado, han llamado el cacao mental que nos hacemos, perdón, basado en qué? En la virtualidad, en la imaginación, ¿ok? Hay que entender quién gestiona el mundo de la virtualidad, de la imaginación. Como hemos dicho, con la historia de Yosef, cada vez el Yehudi que va a Bet Knesset se encuentra con que los hermanos todos los años se lo venden a Yosef, que es verdad que todos los años llegamos a la parasha donde Moshe Rabbeinu nos saca de Egipto y siempre, y la construcción de Mishkan, y Bereshit, y bla, bla, mientras los programas de televisión e internet que nos dan, siempre cosas nuevas, cosas que atraen, ¿verdad? Entonces, la Torah aparece siempre como encerrada en un mismo tema, pero como os dije, nosotros cambiamos. El texto parece limitado, aunque si conseguimos estudiar todas las fuentes judías que tenemos, ni una vida, yo creo, fuese suficiente con todas las fuentes que tenemos, mientras el mundo virtual te propone excitement, siempre algo nuevo, pero que permite hacer, que matar el tiempo, matar el tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta del impacto del mundo virtual sobre nosotros, sobre nuestros hijos? Es la sensibilidad. Hace más de un siglo alguien veía una pintura con que era una descripción de una situación de guerra y podía haber gente que se sentía impactada por la violencia de la pintura. Hoy en día, no, no se sienten, no están perturbados por nada, solamente hay que ver los juegos con los cuales los niños juegan, ¿no? Las PlayStation y todos los juegos de ahí, y nos damos cuenta de la insensibilidad que tenemos, tanto con la violencia, con la desnudez, con las escenas de intimidad, etcétera, etcétera. En toda situación uno tiene que pensar quién saca provecho del crimen de todo esto. Pues es el Yetzer Hara, es famoso amiguito nuestro, perdón, es su trabajo. Fue creado para eso, para tentarnos constantemente, para mantenernos en el mundo de la ilusión, para crear este cacao mental entre la pregunta y la respuesta que no llega, ¿ok? Es su trabajo. Él trabaja para que nos transformemos en personas insensibles a la realidad. ¿Cuántas veces lloramos con una película? Con un reportaje. Y cuando pasas en la calle y ves a alguien sentado en el suelo, no te emocionas. Cuando pasas al lado de alguien en tu trabajo y ves que se pone siempre los mismos zapatos desde un año, ¿eres sensible con el tema? ¿Te preguntas qué le está pasando? Y ves que los zapatos no es que son Gucci. ¿Los niños se vuelven sensibles a este tema? Cuando pasan al lado de un compañero y que todos se van de excursión cada vez, todos se van de no sé qué,
y el compañero nunca le cuenta, por ejemplo, si se ha ido de vacaciones, ¿se vuelven sensibles con este tema? ¿Se preguntan? No, pero si les ponemos una película, está... Aquí no hay culpa de nada y nadie, ¿ok? Es solamente un tema que el Yetzer Hara hace muy bien su trabajo. En el mundo virtual somos súper sensibles. En la realidad nos volvemos insensibles. Y él gana, es su trabajo, lo está haciendo súper bien. Él, su trabajo es transformar lo principal en accesorio y lo inútil en indispensable. Lo está haciendo bien, ¿verdad? O sea, creo que estamos viviendo en una sociedad en la cual todos los valores están al revés. La verdad es mentira, la mentira es verdad. Lo está haciendo muy bien. Estamos viviendo una época de locura total, donde cuando traes una verdad, consiguen transformar el relato y convencer que no es verdad. Y la mentira se vuelve verdad. Eso es el trabajo del mundo virtual que está haciendo Yetzer Hara. Nos está metiendo ahí. ¿Por qué entramos en este juego? ¿Por qué entramos en eso? Porque siempre pensamos que no es para mucho, no pasa nada, no me caeré, no irá este tema muy lejos. No, no pasa nada. Venga, no pasa nada. Pueden los niños, un teléfono a 8 años, no pasa nada, no pasa nada. Lo controlamos, tenemos los programas, ¿no? Delimitamos, controlamos, hasta que no controlemos y hasta que ellos no puedan controlar y hasta que ellos tengan reacciones súper violentas y que se vuelvan dependientes y que tengan acceso a contenidos que después les impactan la neshama. Los niños a 11 años hoy, hay un montón de estudios que demuestran que han visto imágenes pornográficas. El Yetzer Hara trabaja muy bien. Todos nos hemos vuelto dependientes del mundo virtual. Y hay que hacer un trabajo enorme de desconexión. Por eso el Shabbat es una verajá del Dios. Apagas tu teléfono, apagas el ordenador y te desconectas. Liberas tu cerebro de esta dependencia de dopamina que te provoca el mundo virtual. Porque es lo que hace. Cada vez que controlamos y vemos el teléfono es porque el cerebro le falta dopamina. Los que han creado todas las redes, todo esto, que se pueden usar a por bien, pero el límite siempre es muy difícil. Hay que tener momentos de, como los drogadictos, decir, hago mi retreat, lo pongo de lado y me limpio y sobre todo limpio este cerebro que se ha vuelto dependiente de la dopamina. Cada vez que le doy, voy a tener la zona de recompensa, voy a tener algo que me va a decir que algo está pasando. Hasta la dependencia a las noticias, a los medios. Entonces, el Yetzer Hara viene y obscurece totalmente nuestra percepción de la realidad, hasta tal punto que influye en nuestras relaciones. ¿Conocéis estas historias de estos hombres que cuando se encuentran con una mujer dicen, bueno, ay, eres maravillosa, no sé qué, pero, sabes, yo tuve malas experiencias? Em, entonces, primero tenemos que probar si eso funciona. Ok, probaste. Y si no funciona, tú te quedas, como siempre explico cuando doy clases a adolescentes, después la tarta parece completa, pero hay muchos agujeros por dentro.
porque alguien probó y otra persona probó y otra persona probó. Entonces, la clarificación de la mente es decir, pues, ¿sabes qué? Puede que nos equivocamos, pero lo vamos a hacer sin probar. Lo vamos a poner por escrito. Vamos a generar un compromiso de poder conseguir un objetivo juntos. ¿Y sabéis qué? De todas formas, en el compromiso por escrito está escrito que puede que no funcione. De hecho, se determina los derechos para proteger a la mujer. Si no funciona, no funciona. En la vida existe el zivug, pero tenemos muchas posibilidades. A veces hay que pasar por un matrimonio, hay que desear y pedir a Hashem que nos ayude a encontrar el zivug, pero a veces encuentras y un matrimonio que, que la historia lleva a un divorcio, ¿sabéis qué? Es un crecimiento, es subir en conciencia. Aprendemos. Y lo más importante, hay que aprender para transformarse, para no atraer el mismo tipo de persona y para poder atraer otro nivel de persona con el cual voy a poder emprender un camino de vida, si Dios quiere, hasta 120 años. Pero el judaísmo no cuenta historias, no cuenta virtualidad. Te dice, sabemos, a nadie cuando se entrega la ketubá, lo que deseamos es que la ketubá se quede en un armario y que las únicas veces que se saque es cuando los hijos se casen. Pero si no, pero el hecho de que exista es un reconocimiento de las cosas como son y no pasa nada. No vamos a probar. Queremos, tenemos objetivos, nos comprometemos y vivimos, pero con un compromiso claro. ¿Conocéis estas situaciones donde el Yetzirah te pone tanto arriba es la información que hasta viene a justificar el adulterio? Estas personas que dicen, no, es que era muy infeliz y por lo menos estos momentos que estábamos juntos, ella o él tenía felicidad. ¿Dónde estamos? Eso es Yetzirah. Te coge algo falso, te pone verdad, algo verdad te lo pone falso. Tenemos que tener la clarificación mental para poder identificar. Es como el viernes, cuando a una hora de Shabbat, mientras tú tienes todo listo, de repente no sabes lo que pasa, hay una explosión atómica en casa. Respira, es el Yetzirah. Normal. Tienes una alegría muy fuerte, de repente te viene un problema, una dificultad, pasa algo. Ok, es el Yetzirah. Intenta meterse, intenta reequilibrar. Ahora, los golpes emocionales y la serenidad emocional. Hay una frase súper fuerte, chicas, que está en la Gemara, que dice lo siguiente. 3 categorías de personas no alcanzan a vivir correctamente. Los hipersensibles, la gente colérica y las personas frágiles. ¿Por qué? Porque es una capacidad a gestionar los golpes emocionales. Golpes emocionales vamos a tener, porque cualquier dificultad de la vida tiene su lado intelectual de comprensión y hemos dicho el lado emocional. Un golpe emocional, que es alguien que te dice, alguien que actúa o cosas mucho más consecuentes, pruebas más consecuentes, es una onda de choque. ¿Se dice así? ¿Onda de choque? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok, ¿cómo se diría? Es un choque, es como una onda, ¿ok? Es como tirar la piedra al agua y empieza a expandirse la onda, ¿vale? Realmente, alguien te dice una palabra de más o alguien te da una treja, ¿ok? Tienes un dolor. El tiempo de revivir es un dolor. Un segundo, o sea, el gesto un segundo, el dolor 7, 10 segundos.
La vibración en el cuerpo, en los huesos de la cara, ¿cuánto? 70, un minuto. La pregunta es, ¿por qué después de una... Me viene en hebreo y en árabe, o sea que estamos mal. ¿De la treja o de la estiga? No me acuerdo cómo se dice. Pero el tiempo de recibirla, ok. Cachetada. Una Cachetada. cachetada, gracias. La cachetada esa. ¿Por qué sufrimos de ella durante 2 años, 3 años? Porque 4 años después todavía estamos con el sufrimiento de la cachetada que recibí. Porque el ser humano cultiva el dolor. Y este dolor que sentiste en el momento que la recibiste, nadie te puede quitar eso. Hay un dolor, pero este dolor, como lo cultivas, se vuelve rencor. Entonces, en el momento que tú la recibes, la cachetada, está el dolor y muchas veces viene después la tristeza, que la tristeza es el tiempo que vamos a regalar a este dolor para dar cabo a este dolor. El dolor no lo puedes quitar, ¿eh? ¿Lo sentiste? Ok. Y el momento que tú sientes el dolor y la tristeza que conlleva y el rencor, todas las emociones que son resultados de esto, estás en un momento de tu vida de inmovilismo. Te paras, te conectas solamente con lo que sientes, con el dolor que sentiste y con todas las emociones generadas por el dolor. Y entonces, mientras tú estás ahí, no puedes hacer un trabajo de duelo de lo que te pasó y no puedes seguir avanzando en la vida. Y muchas veces cultivamos, nutrimos este dolor para mantenernos ahí y para justificar de no existir, de no seguir existiendo. Recuerdo, existir es ser, es exterior, fuera, estir, es decir, ser por fuera, ser quien eres por fuera, avanzar. Sé que es una afirmación difícil de escuchar, pero es muy real y todos lo hacemos. Porque ser, eso ser, de otra manera, eso es ser víctima. Que sufriste algo, sí. Tienes un daño, nadie te lo puede quitar. Pero en el momento que tú no te permitiste hacer el duelo del dolor que sentiste, ir adelante, y que cultivaste este dolor, nutriste el dolor, que llevó a rencor, a tristeza, a todo esto, entonces estás sacando la bandera de soy víctima de lo que el otro me hizo. Y a veces, siendo víctima, me doy un papel en la existencia. Y entonces puedo justificar de no existir. Y todos tenemos que preguntarnos constantemente si en mi posicionamiento de víctima, cuando vengo a decir me han hecho, me dicen, si yo saco un provecho de esto. Es difícil porque nos obliga a ser responsable y a asumir lados de nuestro ser que no siempre nos gustan ver. Pero elegir ya no ser víctima y ya no nutrir este dolor es sumamente liberador y te permite cortar el vínculo, te doy la palabra, Una con pregunta el que generó el dolor. Dime, con respecto a lo que dime, dices dime. de lo del duelo, pero cuando estás en duelo igual no sientes ese rencor, esa tristeza, es diferente. A ver, yo lo veo es como hay un periodo de duelo
como que lo Sí, asimilas, sientes todo lo que sí, sentirás, tristeza, rabia, etcétera, etcétera, y ya después de ahí es que dices, bueno, ya esto pasó y ya no lo supero o lo meto, lo guardo por allá, lo que sea, y sigo mi ujú, vida. Pero ese dolor, esa etapa de duelo igual la tenemos que vivir, ¿no? Porque si no, con todas las está sensaciones, con claro, todos los sentimientos que en ese momento es- te nazcan, ¿no? está claro. Por eso te digo que mientras de hecho, en la Yadut, cuando perdemos a alguien, hay tiempos para el duelo, pero justamente hay tiempos. Es decir, te dicen que después de un tiempo tienes que parar de llorar. Mm, Es decir, cuando visitas a alguien que está en duelo la semana y que te dice, perdón, no puedo controlarme, ¿qué hay que decir? Es que es el tiempo de llorar. Llora. Pero después de 10 años, ok, sí, sí, ¿me entiendes? O sea, sí. Alaha viene y te marca los tiempos para decirte, hay tiempo, dice Rey Shlomo, hay tiempo para bailar, hay tiempo para llorar, hay tiempo de paz, hay tiempo para hacer la guerra, hay tiempos. Y efectivamente, uno tiene que procesar el duelo. El duelo no es solamente perder a alguien, puede ser el duelo de un ritmo filial, cuando los hijos empiezan a salir de casa. Puede ser el duelo mm, de quién fuiste en un trabajo y ahora ya no trabajas ahí, entonces ya tienes que aceptar que ya no eres esta persona responsable, no sé qué, ahora tienes que verte. Hay todo tipo de duelo, pero para poder aceptar de hacer un duelo, tienes que liberar, tienes que parar de nutrir el dolor, tienes que aceptar el dolor y no nutrirlo constantemente, porque si no, no puedes acabar el duelo, no puedes. De hecho, para alcanzar esta serenidad emocional, dicen los sabios, es el jajam aguetanolad. ¿Quién es el sabio? El que ve el futuro. Es decir, que tenemos que ser un poco estrategas. Es decir, hay situaciones que podemos ver lo que va a llegar. Tenemos que organizarnos, tenemos que hasta prepararnos emocionalmente. No podemos estar ahí ignorando. Sabemos, vemos lo que puede ocurrir y te tienes que preparar emocionalmente. Por ejemplo, una mujer tiene una gran parte de su vida ocupada con el tema de la menstruación, pero te tienes que preparar mentalmente que un día ya no habrá. Entonces tienes que prepararte mentalmente que vas a seguir siendo mujer con otra conexión con tu esencia, que no es la capacidad de traer vida, por lo menos de traer vida formada con un ser humano. Por ejemplo, es un tema que no se habla tanto, pero es importante, porque encima que estamos en sociedades donde vivimos mucho más mayor, el tiempo de la mujer después, el tiempo de menopausia, puede ser 40, 45 años. Es una gran parte de tu vida también. Pero otra vez, pasar de un estado a otro, también hay que ser jajam y ver el nolad. Si tú sabes hay un cambio familiar, prepárate emocionalmente para que el cambio no sea demasiado difícil y que entonces el dolor y el choque emocional sea demasiado difícil y que entonces ya te encuentras sin herramientas y tienes el dolor y entonces bla, bla, bla. ¿Ok? Y mira, sí, mi hijo no me es lejos, ¿qué tal? No, prepárate. En el momento que nacen, saltan de la casa, que lo sepáis, como nosotros lo hemos hecho. ¿Ok? Top. Y últimas ideas, tenemos que todas las emociones que nos invaden, positivas como negativas, tenemos que hacer como en el aikido. Tenemos que agarrar la energía
y usar esta energía para transformarla para que te sea útil. En vez de luchar, ¿cuántas artes marciales se basan en no hacer fuerza, sino usar la fuerza del otro para combatir? Es igual con el Yetzer Hara. Usa la fuerza del choque emocional, de la prueba que te llega. ¿Para qué? Para reciclarlo. Y para entonces volverte dueña del Yetzer Hara, ser la que manda. Usar las fuerzas que están en tus corazones, el Yetzer Hara y el Yetzer Tov. Dosifica las emociones. A veces en la tormenta emocional entramos en histeria y pánico. Ponle medida. A ver si hablamos de un elefante o de una hormiga. Clasifica. Si no lo puedes hacer sola, pide ayuda, ¿ok? Coge un punto de referencia. Aquí Rabbeinu trae un punto de referencia que nadie puede discutir, ¿ok? A ver, ¿estamos en campos de concentraciones? No, ¿verdad? Entonces, todo bien. Todo bien. Si tú piensas en lo que pasaron nuestros abuelos hace poco de esto, estamos muy bien. Y lo que viene, porque va a venir, porque es lo que hay, es la vida, lo podemos gestionar. Le tenemos que dar la dimensión adecuada, ¿ok? Y no te olvides dos cosas. Mida keneget mida. Medida por medida. ¿Qué significa? Que si yo emito bondad, me vuelve bondad. Si yo emito error, me vuelve error. Todo lo que pasa, todo lo que llega es exactamente a la altura de quién soy. No hay error en nada de parte de Boreolam. La realidad tiene normas de funcionamiento muy sencillo. Hay algo súper positivo que pasa, va a haber algo negativo, porque tiene que haber equilibrio. Y si me pasa esto y no le pasa al vecino, es porque es lo que yo tengo que realizar. Esta prueba no me viene en contra, me viene para ayudarme a realizarme, a sobreponerme, a construirme. Es una oportunidad para existir, para descubrir algo que está dentro de mí. La pregunta ahí es gestionar emocionalmente los choques. Para eso tengo que ser jaja, ver el futuro, poner las medidas adecuadas, cuando hace falta poner por escrito las cosas, ¿ok? Y preguntarme y amar las preguntas y vivir con confianza en Hashem, porque también eso es una de las definiciones de la emuná. Tener emuná es vivir con preguntas, sabiendo que no siempre tenemos las respuestas, pero la respuesta absoluta la tenemos, se llama Boreolam. Boreolam es el que construye el mundo, que construyó y trajo. Y eso permite tener tranquilidad. Que a siempre trabajar esta capacidad de poder gestionar las emociones y a ver el futuro para tener confianza en él y tener tranquilidad emocional. Amén. ¿Tenéis preguntas? Voy a parar la grabación para que podáis preguntar. Gracias a esta clase.